Otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. La semana pasada dimos comienzo a la clase 2, la enseñanza, en la cual yo les propuse que hicieran un recorrido por algunos recursos, como una galería de imágenes, un video institucional del Ministerio de Educación de la Nación en el 2015 y el fragmento de una película llamada El Profesor. A partir de eso les invité a que hicieran una intervención en el foro con alguna reflexión acerca de estas cuestiones que giran en torno a qué es enseñar, cómo se enseña, qué es necesario que haya para que podamos identificar una situación de enseñanza, etc. Y posteriormente les pedí a cada uno de ustedes que me compartieran una experiencia de enseñanza que hayan transitado en su biografía escolar. Ahora lo que les propongo el día de hoy es avanzar en algunos aspectos más bien conceptuales que tienen que ver con la enseñanza a partir de un texto, ¿sí?, que está extraído en un libro que se llama El Saber Didáctico. Es un libro de una autora argentina que se llama Alicia Camillioni, cuyo capítulo 6 se llama La enseñanza y está escrito por Laura Basabe y Estela Cols. ¿Sí? Bien, les invito a que empecemos este recorrido. Ante todo, ¿qué es la enseñanza? Siempre vamos a definir la enseñanza como un intento de alguien de transmitir cierto contenido a otra persona. ¿Esto qué quiere decir? Que la enseñanza es la acción intencional de alguien que sabe algo de transmitírselo a un otro que aún no lo sabe. Y con esto hago una salvedad. Es alguien que aún no lo sabe, no que no sabe nada. ¿Sí? Yo en este momento estoy intentando compartirles a ustedes y transmitirles ciertos datos, información y conceptos acerca de esta idea de lo que es la enseñanza. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, involucra 3 elementos. Para que haya enseñanza, para que nosotros podamos reconocer que una situación es una situación de enseñanza, tienen que estar estos 3 elementos. Si falta alguno de estos elementos, no estamos hablando de enseñanza. Por ejemplo, se necesita alguien que sabe algo. Se necesita alguien que aún no sabe ese algo. Y, por lo tanto, como último elemento, se necesita el contenido de la transmisión, o sea, ese algo que se está transmitiendo. Un ejemplo sencillo. Si yo veo a una madre enseñándole a su hijo o hija a atarse los cordones, puedo identificar allí una situación de enseñanza. Hay alguien que sabe algo, hay alguien que tiene una habilidad que es atarse los cordones, o sea, la mamá, y hay un otro, que no sabe ese algo, o sea, que no tiene esa habilidad. Y hay una habilidad, en este caso atarse los cordones, que los pone en una relación pedagógica. ¿Se entiende? Obviamente que nosotros aquí estamos hablando desde la didáctica, ¿sí? Desde la didáctica para la formación docente. Y siempre vamos a empezar en la enseñanza, no la enseñanza en contextos de crianzas, sino en la enseñanza en contextos escolares. ¿Sí? Bien. A esos 3 elementos en didáctica se los llama tríada didáctica. ¿Sí? ¿Por qué tríada? Porque justamente es eso, un triángulo: alumno, docente y contenido, ¿sí?, que establecen una relación y un vínculo para que el segundo, o sea, el alumno, aprenda lo que al principio solo sabía el profesor. ¿Sí? Otra característica es un intento. ¿Qué quiere decir? Es intencional. ¿Sí? La enseñanza consiste en un intento de transmitir un contenido. Es mi intención y es mi intento. Eso, ¿sí?, quiere decir que puede haber enseñanza y no producirse el aprendizaje. Incluso aquí les invito a que piensen en todo su pasaje por su biografía escolar, por sus experiencias de escolarización. Siempre que un maestro, una maestra les enseñó algo, ¿ustedes inmediatamente lo aprendieron? ¿Puede pasar que ustedes no hayan aprendido cosas? Así y todo, el docente o la docente haya enseñado. ¿Esto qué quiere decir? Que el aprendizaje no es necesariamente una consecuencia directa de la enseñanza, pero sí hay siempre, por parte de quien enseña, una intención, va a intentar que el otro aprenda aquello que necesita ser enseñado.
Por eso aquí dice, puede haber enseñanza y no producirse el aprendizaje. Este puede producirse parcialmente, o sea, una parte, o incluso puede suceder que el otro aprenda algo diferente de lo que fue enseñado o que directamente no aprenda. Bien, por eso aquí vamos a esta idea. Por lo tanto, si hay intencionalidad, ahí es un intento, no necesariamente siempre que uno intenta algo, lo consigue. Por lo tanto, no hay relación de tipo causal con el aprendizaje. Y aquí nos vamos a meter en un trabalenguas. Basavi y Coles retoman a un autor estadounidense que se llama Gary Festenmacher. Este autor dice que el concepto de enseñanza depende ontológicamente del concepto de aprendizaje. Cuando hablamos de ontología, nos estamos refiriendo a esta idea de que del ser o del sentido, ¿sí? Uno en filosofía dice que algunas preguntas ontológicas tienen que ver con alguien que se pregunta cuestiones esenciales o existenciales. Por ejemplo, ¿quién soy? ¿De dónde venimos? ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el amor? ¿No? ¿Hay vida después de la muerte? Son preguntas ontológicas, preguntas del ser, preguntas existenciales. Esta es una aclaración para decir esta idea de ontológico. Pero acá lo importante es, justamente, para ser, para existir e incluso para tener sentido, ¿sí? La enseñanza necesita del concepto de aprendizaje. Es decir, no habría idea de enseñanza si el aprendizaje no existiera como posibilidad. Recién decíamos que la enseñanza era un intento. ¿Un intento de qué? De que el otro aprenda, ¿sí? Yo tengo esa intención. Lo que me mueve a mí como docente, como sujeto que enseña, es la posibilidad de que el otro aprenda. No la garantía. Que yo enseñe no garantiza que el otro aprenda, ¿sí? Pero sí debe ir mis acciones en línea o en función de que el otro incorpore ese saber o ese conocimiento. Un ejemplo. Si yo pienso en la palabra buscar y en la palabra encontrar, yo les puedo preguntar a ustedes, ¿sí? Incluso pueden responder en sus casas. ¿Para qué busco cuando estoy buscando algo? Y ustedes seguramente me responderán, y para encontrarlo, ¿no? No sé, perdí mis documentos y los busco. ¿Qué es lo que me mueve a buscarlos? La necesidad de encontrarlos porque los necesito para hacer un trámite. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que moviliza a la acción de buscar es la posibilidad de encontrar. Pero ahora cambio. Y voy a hacer una pregunta, otra pregunta. ¿Siempre que busco, encuentro? Y más allá del refrán popular que dice que el que busca encuentra, aquí lo que nos vamos a dar cuenta es que en realidad no es así. Que yo esté buscando algo no quiere decir que lo vaya a encontrar. Porque no hay una relación causal entre buscar y encontrar. E incluso yo puedo preguntar, ¿puedo encontrar algo sin estar buscándolo? Claramente que sí. Claramente que yo puedo estar buscando algo y no encontrarlo, y también puedo encontrar algo sin estar buscándolo. Entonces, ahí vuelve a ocurrir lo mismo. Hay una dependencia ontológica. Lo que le da sentido a la acción de buscar es la posibilidad de encontrar. Lo que le da sentido a la acción de enseñar es la posibilidad de que el otro aprenda. ¿Se entiende? Por eso, olvidémonos quizás de la idea de ontológico, pero pensemos esto, la enseñanza depende del aprendizaje y no es al revés. ¿Se entiende? Porque históricamente hay un supuesto que compartimos en el sentido común de la humanidad de que la enseñanza produce el aprendizaje o incluso que los aprendizajes son consecuencia directa de las acciones de enseñar. Y no es así. Incluso hay una idea que se llama aprendizaje incidental. ¿Qué es el aprendizaje incidental? Es todo aquello que uno aprende a lo largo de su vida y que generalmente no está vinculado con situaciones de enseñanza. Voy a dar un ejemplo que doy siempre respecto a un aprendizaje incidental.
Yo cuando era muy niño, sí, preadolescente, tendría unos 11, 12 años, una vuelta estaba en la casa de mis padres, obviamente yo vivía con ellos, y estaba con mi hermano menor, ¿sí? Y mi mamá me llama por teléfono desde su trabajo y me dice, Agustín, tenés que hacer las milanesas. Está todo en la heladera. Y yo agarré y me puse a hacerlas. Obviamente, seguramente protesté. Y me puse a hacer las milanesas. Y uno me puede preguntar, ustedes me pueden preguntar, ¿su mamá le enseñó a hacer milanesas? Y yo les puedo decir, no, mi mamá nunca me enseñó a hacer milanesas. ¿Y cómo hice las milanesas? Y las hice porque yo tenía un registro experiencial con respecto a hacer milanesas. Supongamos que yo tenía 12 años. Hacía 12 años que yo vivía en la casa de mis padres, con mis padres, mi familia. Hacía 12 años que yo estaba viendo a mi mamá haciendo milanesas. Por lo tanto, esa experiencia se capitalizó en un aprendizaje. ¿Se entiende? Y fue un aprendizaje incidental, fue un aprendizaje producto de la experiencia, de mi experiencia con el mundo. Piensen la cantidad de cosas que ustedes están aprendiendo. Piensen en el uso de este campus, que seguramente lo aprenden por ensayo y por error. ¿Sí? O también a veces lo aprenden porque alguien se los está enseñando. Pero cuando no hay alguien que me enseña, está la posibilidad de que el sujeto aprenda por sí mismo. ¿Se entiende? En relación con el mundo. Esa es la idea de aprendizaje incidental. ¿Sí? Ese es otro argumento para poder decir que no siempre que uno enseña, el otro aprende. E incluso considerar que para aprender, en realidad, el sujeto lo único que necesita es entrar en relación con el mundo, con su contexto. Y que incluso eso ya es una oportunidad para aprender. ¿Sí? Incluso yo vuelvo a hacer otra pregunta. Recién decíamos, para enseñar se necesitan 3 elementos. Y yo pregunto, ¿cuántos sujetos se necesitan para que haya enseñanza? Y la pregunta inmediata tendría que ser 2. El que sabe algo y el que no sabe ese algo. Pero yo pregunto, para aprender, ¿cuántas personas o sujetos se necesitan? Y en una respuesta muy básica, yo puedo responder una sola persona. ¿Sí? Una sola persona que obviamente entra en relación con el mundo y así aprende, ¿sí? Pero en realidad nadie aprende por otro. Cada uno aprende por sí mismo, porque el aprendizaje es autónomo y producto de vínculos con otros y con el mundo. ¿Se entiende? Por lo tanto, no podemos decir que son lo mismo, enseñar y aprender. Son 2 cosas distintas y un proceso no causa el otro. Continuamos. Entonces, ¿cómo es la relación? La relación entre enseñar y aprender va a ser una relación mediacional. Y aquí tenemos que tener en cuenta 2 sentidos que tiene generalmente el aprendizaje. O entendemos al aprendizaje como tarea, o sea que reconocemos que el aprendizaje son todos los procesos mediante los cuales el estudiante adquiere un conocimiento, o sea, qué es lo que hace para incorporar ese conocimiento, o algunos otros coinciden en decir que en la realidad el aprendizaje es un rendimiento, que es la incorporación efectiva. ¿Qué vamos a decir aquí? Que en realidad lo que hay que reconocer es que entre enseñar y aprender, ¿sí? E incluso entre el contenido y el alumno, hay que construir mediaciones. ¿Y quién las construye esas mediaciones? El docente, el profesor, la profesora, el maestro, la maestra. El maestro, la maestra tiene que construir puentes, mediaciones que unan al contenido con el estudiante. Y ahí aparece este concepto que es el de estudiantar. Este autor que yo ya nombré, que se llama Festemacher, establece que en realidad el trabajo del docente es construir mediaciones e intervenir en la tarea de los estudiantes. ¿Qué quiere decir? El docente tiene que dotar y ofrecerle a los alumnos, alumnas, herramientas para que ellos mismos construyan el conocimiento y puedan estudiantar. ¿Qué es estudiantar? Estudiantar son todas aquellas acciones que hace un alumno, una alumna, para apropiarse del contenido. Como por ejemplo, tomar apuntes en las clases, hacer preguntas, responder a las guías del profesor, responder dudas, leer la bibliografía, ¿sí? Hacer la tarea. Todas esas acciones que uno hace, porque ustedes no aprenden porque yo se los digo,
sino que aprenden porque tienen que hacer acciones para aprender. Tienen que responder a consultas, tienen que estudiar, no aprenden por ósmosis, como por contacto, toco el libro y ya lo aprendí. No, tengo que hacer acciones. Bueno, esas acciones para aprender se enseñan también. Entonces, es tarea del docente hacer esas mediaciones cognitivas y sociales de modo tal de hacer esos puentes entre el alumno y el contenido. Incluso este presi, esta presentación que yo estoy compartiendo, va en ese sentido. Yo quiero que esta presentación sirva para que ustedes avancen, ¿sí? Y estén mediados su relación con el contenido, con el texto que yo después les voy a mandar a leer, ¿sí? Pero que sería muy, muy difícil quizás si yo no hago esta mediación, esta estructuración, esta exposición, ¿sí? Bien. Hasta aquí tenemos esta cuestión del intento. Es un intento. Pero también, aparte de ser un intento, es intencional. Porque siempre la enseñanza va a implicar una acción intencional por parte de quien enseña. Es siempre un intento deliberado y sistemático de transmitir un contenido, o un conocimiento, o una habilidad, o una destreza, ¿sí? Nosotros pensemos que en realidad la idea de contenido es muy amplia, porque uno puede enseñar a dibujar, puede enseñar a pintar, puede enseñar a saltar, puede enseñar una práctica deportiva, puede enseñar a sumar, a leer, a escribir, procesos históricos, fenómenos geográficos, etc. ¿Sí? La idea de conocimiento es amplia, ¿sí? Pero siempre hay una intención. Lo que mueve a quien enseña es la intencionalidad. Y esa intencionalidad es deliberada, es consciente. El docente tiene claro lo que quiere. Quiere que el sujeto aprenda y va a hacer acciones para que eso ocurra. ¿Sí? Bien. Seguimos. La definición presentada hasta el momento, esta idea de un intento de alguien de transmitir un conocimiento a otro que aún no lo sabe, para las autoras es una definición genérica. ¿Por qué genérica? Porque es de carácter descriptiva. ¿Por qué? Porque responde a la pregunta ¿qué es enseñar? Si yo les pregunto ¿qué es enseñar? Yo puedo decir, bueno, enseñar es la acción intencional de alguien que sabe algo de transmitírselo a un otro que aún no lo sabe. Pero, ¿alcanza? No. Las autoras van a decir que no alcanza con esa definición genérica, que en realidad esa definición genérica nos permite responder a la pregunta de qué es la enseñanza, pero no nos permite responder a la pregunta de cómo debe ser la enseñanza. Entonces, ellas hacen esta distinción. Hay una definición genérica y hay muchas definiciones elaboradas, que ya no van a definir qué es la enseñanza, sino que van a definir qué es la buena enseñanza. Y entonces ahí vamos a reconocer cuáles son los rasgos y las características que debería asumir esa acción de enseñar. Por ejemplo, si yo les digo que para mí enseñar es que el alumno repita y memorice literalmente lo que yo le digo, es una idea. Otro profesor te puede decir, para mí enseñar es generar oportunidades para que el alumno aprenda autónomamente y decida sobre lo que quiere aprender. Yo ahí dije dos maneras. En las dos puedo reconocer que hay alguien que enseña, que hay alguien que aprende y que hay un contenido. Porque eso es lo genérico, ¿sí? Pero no es lo mismo decir que para mí enseñar es transmitir un contenido directamente para que el alumno lo repita, y otra cosa es decir que para mí la acción de enseñar es la acción intencional de producir problemas en los alumnos para que los alumnos aprendan autónomamente y construyan colaborativamente el conocimiento. Son dos perspectivas distintas. ¿Se entiende? Incluso las autoras van a decir, hay tantas definiciones elaboradas como sujetos, como profesores, como profesoras, ¿sí? Porque sobre definiciones elaboradas están
sustentadas nuestras prácticas. Espero que esto haya quedado claro. Igualmente, más adelante vamos a hacer preguntas. Bien. En un momento las autoras nos plantean, la enseñanza pasa de ser una actividad natural y espontánea a una práctica social regulada. Enseñar, ¿sí?, es una acción netamente humana. Todas las sociedades, hasta las mal consideradas primitivas, enseñan, porque la enseñanza es una acción universal y es un proceso por el cual pasan todos los sujetos que habitan este mundo. ¿Qué quiere decir? Que toda sociedad necesita y necesitó, desde el hombre de las cavernas hasta el presente, transmitirle a sus cachorros, a sus crías, cierto capital cultural o ciertas habilidades que le permitieran sobrevivir. Pero ¿qué pasó? En algún momento histórico, y principalmente vamos a considerar a la era moderna, ¿sí?, a la modernidad, ¿sí?, incluso vamos a considerar a la modernidad y de la Revolución Francesa en el año 1789 en adelante, en la cual la enseñanza ya no era solamente una acción que se hacía en contexto de crianza, sino que la enseñanza empieza a formar parte de una propuesta institucionalizada. ¿En dónde está institucionalizada? En la escuela. ¿Sí? ¿Por qué? Porque surge un Estado y el Estado empieza a regular y el Estado necesita construir ciudadanía. ¿Y dónde vamos a formar al ciudadano? En la escuela. Entonces, ahí empiezan a aparecer cuando la cuando la enseñanza se convierte en una práctica social regulada, en una institución específica como es la escuela, empieza a asumir características propias e incluso se le empiezan a adjudicar funciones sociales. ¿Como cuáles? Y ahí están nombradas. ¿Para qué uno va a la escuela? ¿Qué función social tiene la escuela? Tiene la función de formación del ciudadano. Tiene la función de la formación del trabajador. Tiene la función de la formación y el cultivo académico. Tiene la función, o sea, ¿qué quiere decir el cultivo académico? Nada, formarse, incorporar capital cultural, incorporar saberes, conocimientos, ¿no? La idea es que si ustedes van a la escuela o pasaron por la escuela los haya transformado o les haya aumentado su capital cultural, sus saberes. Y también la enseñanza para la formación y el desarrollo personal. La escuela y la enseñanza también tiene una función del desarrollo psicológico de los sujetos, su desarrollo personal, que se conviertan en sujetos más autónomos, más desarrollados, etc. Entonces, estas 4 funciones sociales son funciones que cumple la escuela desde que se inventó, desde que se creó como aparato del Estado. ¿Sí? Otras características. La enseñanza, por lo tanto, si tiene funciones sociales y apunta a la formación de algún tipo de sujeto, no es neutral. Y la enseñanza siempre va a ser una acción con intencionalidad política. Y aquí no nos estamos refiriendo a la politicidad en términos partidarios, sino a asumir que la enseñanza implica posicionamientos éticos y políticos, y que la enseñanza está sustentada sobre ciertos principios éticos y sobre algunas finalidades, y sobre algunos valores. ¿Se entiende? Y eso es una decisión política. Vuelvo a repetir, no partidaria. No es tarea del docente convencer al alumno o a la alumna de lo que tiene que creer, de lo que tiene que pensar, a quién tiene que ir a votar, etc. Sino asumir que si mi acción de enseñar es intencional e incluso mi intención es transformar al otro porque quiero que aprenda algo, estoy asumiendo que yo quiero convertirlo en algo específico. Ejemplo, yo soy profesor aquí en la formación docente, ¿no?, de ustedes. Y yo tengo una idea acerca de qué tipo de profesores y profesoras y maestros y maestras quiero que ustedes sean. Sería ingenuo pensar que yo no tengo una idea de qué tipo de maestro o maestra quiero que ustedes sean el día de mañana, ¿sí? Porque yo entiendo a la docencia de una manera particular desde mis posicionamientos ideológicos. Porque en realidad no es solamente la enseñanza la que es política. Toda acción humana es política.
Aristóteles, allá en la antigüedad en Grecia, nos definió a los hombres y a las mujeres como animales políticos. Porque somos animales de opción, animales que optamos, que tenemos posicionamientos frente a la vida. ¿Sí? Y entonces hay que asumir esa idea de no neutralidad, porque estamos formando un tipo de ciudadano, estamos formando un tipo de trabajador, etc. Si aportamos a formar valores de la vida democrática, participativa, del pensamiento crítico, o apuntamos a fomentar valores que tienen que ver con el individualismo, la meritocracia, el sálvese quien pueda. Entonces, son valores distintos y obedecen a posicionamientos políticos distintos. Es social e histórica. ¿Qué quiere decir? Que la enseñanza es situada. La enseñanza responde a momentos históricos, a espacios geográficos específicos, a momentos culturales, etc. ¿Se acuerdan cuando nosotros hablábamos de la didáctica y de las tradiciones o de las fuentes de normatividad de la didáctica? Y hablábamos de los valores pedagógicos. Bueno, las distintas circunstancias sociales, políticas, culturales de los distintos momentos históricos hacen que la enseñanza tenga funciones sociales específicas y que también responda a contextos específicos. Por lo tanto, siempre la enseñanza va a ser situada, va a ocurrir en una situación espaciotemporal particular. Imagínense este contexto. Estamos en pleno aislamiento social preventivo y obligatorio. ¿Sí? ¿Dónde está esa situacionalidad? ¿Dónde están esas coordenadas espaciotemporales? Se vieron alteradas. ¿Por qué se vieron alteradas? Y porque ya no es el espacio y el tiempo de la clase presencial, es el espacio y el tiempo cada 15 días que el profesor manda a la clase, una actividad, lee autónomamente, me construye otros recursos para que yo me acerque al contenido, etc. Las condiciones espaciotemporales cambiaron por el contexto. Entonces siempre hay que pensar a la enseñanza como contextualizada, situada en un tiempo y en un espacio específico. Y esto, que ahora recién hace un ratito medio lo adelanté, es de transmisión cultural. Recién les decía que la enseñanza forma parte de una acción propia del ser humano. Todos los seres humanos enseñamos e hemos sido enseñados más allá de haber ido o no a la escuela. ¿Por qué? Porque hay una función muy fuerte en la enseñanza que tiene que ver con la reproducción social, con la reproducción del capital cultural, de los saberes, para la supervivencia misma de la sociedad. Imagínense que el hombre de las cavernas no le enseñara a cazar a su cría, a sus hijos. Si no les enseña a cazar, no sobreviven. ¿Se entiende? El valor de la transmisión cultural tiene que ver con perpetuar e incluso la especie. Porque nosotros sabemos que hay una reproducción biológica, ¿no? Que como especie necesitamos reproducirnos biológicamente. Pero también necesitamos una reproducción cultural, es decir, sostener cuáles son esos saberes, esos conocimientos, ese capital cultural que necesitamos como sociedad transmitir a las futuras generaciones. Y ahí la enseñanza va a venir a ocupar un lugar fundamental en la transmisión cultural. ¿Por qué? Porque cuando yo mando a mi hijo, hija, sobrino a la escuela, lo mando a sabiendas de que en la escuela le van a enseñar aquello que quizás yo no puedo enseñarle en casa. ¿Sí? Porque no tengo ese capital cultural, porque no lo sé, porque no estudié para eso, etc. Entonces, la escuela, la enseñanza en la escuela tiene esa idea. Y la enseñanza en otros contextos, ¿no? Yo nací en una familia católica, por ejemplo. Entonces, a mí, al poco tiempo de haber nacido, me bautizaron. Me incluyeron en un mundo cultural particular que era el de la iglesia. ¿Sí? Después, bueno, yo tomé otros rumbos, pero no sé si me explico. Mis padres me transmitieron cultura, me pusieron un nombre, tengo un apellido, tengo una historia, ¿sí? Me compartieron costumbres, hábitos, y eso me los enseñaron, me los inculcaron, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos creen como padres que esos son valores que yo tengo que sostener y transmitir. Bueno, en la escuela y en la enseñanza en general pasa eso siempre. Bien. Enseñanza institucionalizada. Cuando la enseñanza se institucionaliza, cuando ya el Estado, los estados nacionales se comienzan a hacer cargo de la enseñanza, de la educación en la escuela,
La enseñanza ya no es solamente esto que venimos describiendo hasta ahora, sino que asume características particulares por ocurrir allí. Y aquí voy a ir deteniéndome en cada una de estas características y les voy a compartir, ¿sí?, algunas imágenes que acompañan a ver si pueden ser más ilustrativos de la enseñanza en la escuela. En primera instancia, la enseñanza es un espacio social especializado, ¿no? Es un espacio, es una institución, incluso un espacio físico concreto. Ahora está desdibujado eso, en este contexto de aislamiento social preventivo y obligatorio, pero es un espacio social especializado, ¿no? Las que son madres, padres, tutores o encargados en este grupo que está escuchando esta explicación, han decidido mandarlos a la escuela y hay una institución específica, social especializada para que eso ocurra y que incluso acredita, que te da un certificado de que eso ocurrió. ¿Se entiende? Entonces es un espacio socialmente especializado. Hay una segmentación del tiempo en la escuela, en la enseñanza en la escuela. La jornada escolar, el calendario, los bimestres, los trimestres, los cuatrimestres, el horario de clase, el horario de recreo, ¿no?, el horario de estudio, ¿no? Hay una idea de que hay una segmentación del tiempo, hay una gradualidad en la enseñanza en la escuela, ¿no? Para empezar primer grado tengo que hacer 2 años de nivel inicial. Para pasar a segundo ciclo de la escuela primaria tengo que hacer primero, segundo y tercer grado. Para poder terminar la primaria tengo que hacer 6 años. Para poder empezar el secundario tengo que terminar la primaria y acreditar. Entonces, hay una segmentación del tiempo. El sistema, la enseñanza, la escuela está dividida en tiempos específicos y también en espacios. La enseñanza en la escuela también se caracteriza por los roles asimétricos entre el docente y los alumnos, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Y hay roles diferenciados. El docente es el docente y el alumno es el alumno, ¿sí? Primera razón por la cual es asimétrica la relación, primero porque partimos del supuesto de que el docente tiene un saber o un conocimiento que el alumno aún no. Entonces eso lo pone en una relación de asimetría, ¿sí? Esta asimetría nunca es en términos sociales, ni que es mejor persona, ni que el otro no es nada, no. Partimos de esta idea, bueno, yo sé algo que los otros no, eso me pone en una relación. También hay una relación de asimetría institucional, porque yo tengo la investidura del profesor o de la profesora, por lo tanto, tengo cierto poder y cierta autoridad que el alumno no tiene aún, ¿sí? Y también es asimétrica la responsabilidad sobre lo que ocurre en la clase. ¿A qué me refiero con esto? A que yo, como profesor, tengo una responsabilidad que ustedes como alumnos y alumnas no tienen. La responsabilidad de que cada 15 días haya una clase publicada en el campus es mi responsabilidad, no de ustedes. Que haya propuesta de enseñanza es mi responsabilidad, no de ustedes. Por lo tanto, en términos de responsabilidades, la relación también es asimétrica. Yo tengo responsabilidades que ustedes no tienen, al mismo tiempo que ustedes tienen otras responsabilidades como estudiantes que yo no tengo. ¿Sí? Eso respecto a la asimetría, ¿no? La asimetría tiene que ver con esto de cuando no es igual algo. Se desarrolla en situación colectiva. La enseñanza, desde que se institucionalizó en la escuela, asumió la idea de colectivo. ¿Qué quiere decir? Justamente, un docente y un grupo de alumnos, ¿no? La situación de enseñanza históricamente en la escuela como dispositivo siempre es una situación colectiva, que se da en una grupalidad, en el grupo clase, ¿sí? Después, hay una diferenciación de contenidos, de conocimientos, o lo que dicen algunos, estandarización o descontextualización del conocimiento. ¿Eso qué quiere decir? Que el conocimiento en la escuela y en la enseñanza de la escuela no se enseña de la misma manera en la que es descubierto o producido. ¿Qué quiere decir? Se descontextualiza, se adapta, ¿sí? Se construye el contenido escolar como un objeto posible de ser transmitido según las características del desarrollo cognitivo de los alumnos, el nivel educativo, etc. Yo no le voy a enseñar las tablas de multiplicar a un alumno en primer grado. ¿Por qué? Porque partimos del supuesto de que ese niño necesita primero aprender a sumar para poder multiplicar.
¿Se entiende? Entonces, eso es una artificialidad, eso es un artificio que se construye arbitrariamente en la escuela para poder convertir esos conocimientos en algo posible de ser transmitido. Por último, y no por ello menos importante, la enseñanza en la escuela está vinculada a la evaluación y a la acreditación de los aprendizajes. Todos esos contenidos que uno selecciona, todos esos contenidos que uno transmite, en algún momento deben ser acreditados, porque estamos en una organización sistémica. Recién hablábamos de la segmentación del tiempo y la gradualidad. Bueno, esa gradualidad implica que para que yo pase a segundo grado tengo que haber acreditado primero. Pero para que yo pase a la secundaria tengo que haber acreditado la primaria. Entonces, hay un sistema de evaluación y de acreditación que se hace necesario para los aprendizajes de los alumnos y para acreditar esos aprendizajes. Todo esto, y la última característica es prácticas pedagógicas bastante uniformes. Algo que ha caracterizado a la escuela es que generalmente el formato de lo escolar, de la clase escolar, siempre asume las mismas características, ¿no? El docente, el alumno, los pupitres, ¿sí? Incluso les invito a pensar en esa galería de imágenes que yo les compartí la semana pasada, a ver cuáles de esas situaciones son de enseñanza y cuáles no. ¿Cuáles reúnen estos contextos? Hay algunas que parezcan que son prácticas que no sean tan uniformes y tan monótonas y tradicionales, sino que ofrecen otro modo de pensar la escuela, la clase, la enseñanza, ¿sí? Pero generalmente la escuela presenta prácticas de enseñanza pedagógicas bastante uniformes, ¿no? Bastante comunes y bastante cotidianas y rutinarias. Bueno, vamos a continuar, ¿sí? Donde nos habíamos quedado. Me disculpo por el corte, ¿sí? Bien. Nosotros venimos laburando con esta idea de la didáctica y justamente la didáctica cuyo objeto de estudio es la enseñanza y que es una disciplina teórica que construye principios de acción para la formación de docentes reflexivos y docentes críticos y profesionales ante todo. Por lo tanto, tenemos que este apartado respecto a la docencia y la enseñanza. En primera instancia, la docencia en relación a la enseñanza implica que siempre la enseñanza para el docente tiene finalidades pedagógicas, finalidades concretas y específicas, ya sean que tienen que ver con, en primera instancia, la transmisión del saber y otras que también desde sus posicionamientos éticos y políticos este docente sostiene. El tema es de dónde salen esas intenciones, obviamente que son la relación entre sus intenciones personales en términos de propósitos y objetivos y también en términos de las intencionalidades que tiene en marcos normativos como el diseño curricular. ¿Sí? Por otro lado, la docencia en relación a la enseñanza para el docente está orientada a otros y es con otros. La enseñanza es una acción con otros y para otros. Es una acción de comunicación que implica partir de una idea de serialidad, o sea, esta idea de que los sujetos son en serie y son homogéneos, para pasar a la idea de grupalidad y entender que un docente debe enseñarle a todos al mismo tiempo, respetando sus individualidades y sus diversidades. Por otro lado, la enseñanza implica para el docente una mediación del saber, es decir, seleccionar esos conocimientos, contenidos que son producidos con otros fines, pero buscar la manera de acercar ese conocimiento, ese contenido a los educandos, a los estudiantes, a los alumnos, de manera tal de que eso pueda ser aprendido por ellos. Después algo que es muy importante, la enseñanza siempre nos expone a situaciones inéditas y complejas. ¿Qué quiere decir esto? La enseñanza es un proceso complejo, no por difícil, sino por la multiplicidad de variables que intervienen, culturales, políticas, psicológicas, económicas, etc. ¿Sí? No todos los procesos de enseñanza son en las mismas condiciones. No es lo mismo enseñar en nuestra escuela Mariano Echegaray que en otra escuela. No es lo mismo enseñar adentro del aula que enseñar en este contexto. ¿Sí? Este aislamiento social preventivo y obligatorio es un clarísimo ejemplo de situaciones inéditas que ocurren en la enseñanza. Ninguno de nosotros como profesores y ustedes como estudiantes
hubiesen en ningún momento de su vida avisorado la posibilidad de que un día para el otro las carreras presenciales se iban a virtualizar para poder sostener la continuidad pedagógica. Bueno, hay que hacerse cargo de la incertidumbre, ¿sí? De eso incierto, de esas zonas indeterminadas de la práctica que te permiten seguir enseñando, ¿sí? Después se parte el docente de teorías personales propias, ¿sí? De sus propios enfoques de enseñanza, de sus propias concepciones. Y por último, y no por ello menos importante, entender que la enseñanza implica 3 momentos, 3 fases, según un autor llamado Jackson, Philip Jackson. La fase preactiva, el antes de la clase, que es todo lo que tiene que ver con el diseño, programación, planificación. La fase interactiva, que tiene que ver con poner en juego esa propuesta específicamente. Y la fase post-activa, que tiene que ver con la evaluación. Pero no la evaluación del aprendizaje, sino la evaluación de la enseñanza. Cómo fluyó, cómo surgió, cómo implicó, qué uso, qué cambio, qué mejoro de la situación de enseñanza. Bien, hasta aquí llegó esta presentación. Más abajo en este posteo van a tener el texto para que lo puedan ir leyendo muy de a poco con esta mediación de este video que espero que les sirva y mucho. ¿Sí? Con esto les voy a pedir que avancen en la lectura de Basabicol, que los que no hayan participado y los que sí hayan participado vuelvan al foro y piensen si a partir de este video pueden agregar algo a esas reflexiones respecto a las imágenes y a los videos que yo les compartí la semana pasada. Y también les invito a que sigan compartiéndome sus experiencias de enseñanza. Muchas gracias, están habilitados los foros, la comunicación interna y los WhatsApp para cualquier tipo de consulta. Nos vemos la semana que viene, que seguramente organizaremos un encuentro sincrónico para que nos veamos y saldemos muchas dudas. Les mando un abrazo. Chao.